Bien, vamos a ver la segunda parte del método de los lúmenes promedio. Vamos a repasar aquí lo que corresponde a lo que calculamos en la primera parte. De la primera parte teníamos ya el nivel de iluminación de la norma, que en este caso coincidió con el sugerido por IES de 200 lux y es el que nos exige la norma 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el otro paso seleccionamos una luminaria, en este caso este modelo MAG High-By 100 watts del básico. Calculamos a partir de la ficha fotométrica el coeficiente de utilización de la luminaria, que fue de 0.86, ya habiendo calculado el índice de cavidad de cuarto y con los valores de reflectancia que se consideraron para las superficies. Y en la última parte de esa presentación calculamos lo que es el factor de pérdida de luz. Aquí pues se incluyeron los factores de pérdida recuperables y los no recuperables y obtuvimos un punto 6. En este paso, antes de calcular cuántas luminarias se necesitan, necesitamos el flujo luminoso que nos da la luminaria, ya sea específicamente esté en la ficha técnica de la luminaria o con la ficha técnica de la lámpara que tenga la luminaria. En este caso, como es LED, la mayoría nos da directamente el flujo luminoso. En este caso son 11.000 lúmenes, es una luminaria LED con una temperatura de color de 6.000 K. En este caso pues es luz de día y tenemos un flujo para nuestros datos de 11.000 lúmenes. Para determinar el número de luminarias a instalar se emplea la siguiente ecuación. ¿Qué parámetros tenemos? La iluminación que nosotros deseamos, que son los 200 lux, el área del espacio interior que queremos iluminar, el flujo luminoso de la lámpara, en este caso es el mismo que de la luminaria, la cantidad de lámparas que contiene la luminaria, que en este caso va a ser 1, y los dos factores que calculamos previamente, el coeficiente de utilización de la luminaria y el factor de pérdida de luz. Y bueno, aquí tenemos la descripción de cada variable. Sustituimos los valores, los 200 lux, el área de 20 por 40, que nos da los 800 metros cuadrados, los 11.000 lúmenes del flujo luminoso de la luminaria. En este caso, pues solamente es una lámpara y tiene de factor de coeficiente de utilización 0.86 y tenemos un factor de pérdida de luz de 0.6. Haciendo la operación tenemos un total de 28.18 luminarias. Naturalmente tenemos que poner un número entero y ese número entero pues generalmente tiene que ser un arreglo matricial de n renglones por n columnas con las cuales vamos a redondear el diseño. Puede hacerse arbitrariamente alguna prueba con número de renglones y columnas para quedar cerca del valor total, en este caso el 28.11, o utilizar las fórmulas que presento a continuación. Calculamos un factor de distribución o de espaciamiento. Aquí lo tengo como fs, que es igual a la raíz cuadrada de la superficie en la cual queremos distribuir n luminarias. En este caso son 800 metros la superficie cuadrados
y tenemos 28.18 luminarias que queremos distribuir. Aquí podemos dejar la fracción decimal, dado que todavía no definimos cuántos renglones y cuántas columnas. Haciendo la operación nos da un 5.328. Ahora calculamos el número de columnas y número de renglones. Es indistinto cuáles son columnas o cuáles son renglones en el plano, depende de cómo orientemos y cómo tomemos la distancia. En este ejemplo estoy tomando para las columnas el largo del local. ¿Sí? Voy a dibujar el planito en esta posición. Entonces aquí tendría las columnas y para este lado voy a tener los renglones. Entonces el largo del local son 40 metros entre el factor de 5.328. Nos da un total de 7.5 columnas. Para el caso de los renglones, vamos a tener un área, el ancho de 20 metros, ¿sí? Que sería esta parte del local, 20 metros, y tenemos un factor de 5.328, entonces eso nos da un total de 3.57 columnas. Con estos dos resultados podemos hacer arreglos de renglones y columnas a valores cercanos para ver cuál consideramos que es la mejor opción. En este caso, por ejemplo, 7.5 lo redondeamos al nivel superior, que sería 8. Y el 3.57 vamos a redondearlo inicialmente al 4, que sería el nivel superior, nos daría 32 lámparas en lugar de las 28 que deseábamos instalar. Si lo redondeo el número de renglones a 3, que sería el nivel inferior, me daría 24. Por ejemplo, aquí con 24 son menos de las 28, entonces obtendría menos de los 200 lux. Entonces este no sería una opción. Este pudiera ser porque obtendría un nivel ligeramente más alto de los 200, que es el mínimo que se exige. Y la otra opción sería redondear el primer valor, que serían las columnas, al número inferior, que en este caso es 7. Y aquí podría combinar con el 4, redondeando al nivel superior, o con el 3, redondeando al inferior. Pero con el 3 me daría 21, ni siquiera lo consideré. Con el 4 tenemos 7 por 4, nos da 28. Y vamos a tomar esta como la mejor opción. El punto 18 pues nos va a dar por ahí una pequeña variación de un lux que no es significativa. Aquí lo hice usando las fórmulas. Ustedes también pueden hacerlo pues con aproximaciones. Pero la mejor distribución siempre nos da con este procedimiento. El siguiente paso es calcular cuál es la separación entre las luminarias. Entonces vamos a tener una separación o una distancia entre columnas y una distancia entre renglones. Para esto simplemente dividimos el largo del local entre el número de columnas que definimos, que en este caso fueron 7, y nos dice que las luminarias deben quedar separadas por columna 5.71 metros. Para el otro sentido, en el ancho son 20 metros y decidimos poner 4 renglones. Entonces esto nos da 5 metros. Cuando usamos este sistema o cuando tenemos definidos ya las columnas y los renglones, por ejemplo esta luminaria que es simétrica en todas las direcciones, pues entre más iguales nos queden estas distancias, vamos a tener una mayor uniformidad en la iluminación. Si aquí hubiera utilizado 8 columnas, ¿sí? Esto me hubiera dado igual a 5 metros de espaciamiento y sería exactamente lo mismo que en los renglones. Entonces este
arreglo me daría mayor uniformidad, pero bueno, ya excedería el nivel de iluminación que necesito. Entonces, pues es una buena distancia de separación. Cuando son asimétricas, se acomodan las luminarias de manera que a la distancia que es un poquito mayor, sea a donde la luminaria tiene más abierto el ángulo, y la distancia más corta a donde está más cerrado. Eso aplicaría en una luminaria rectangular. Tendría opción de ponerla en cualquiera de estas dos posiciones, siempre y cuando tenga una curva más abierta hacia un lado. La circular pues es igual para todos lados, entonces esto no es indistinta la posición. Después calculamos la distancia de la fila o la columna a lo que es el muro. Y esta distancia es la mitad de la separación entre las luminarias. Entonces, para el caso de las columnas, pues dividimos el punto 5 de las columnas por el 5.71. Entonces aquí nos daría este valor entre 2. Y pues obtenemos que deben quedar a 2.85 metros del muro. Para el caso de los renglones, igual, dividimos entre 2 y nos da una distancia de 2.5 metros del muro. Ya tenemos definida la cantidad de luminarias, de renglones y columnas. Entonces procedemos a dibujar el plano. Y aquí pues voy a indicar en cuanto a las luminarias los valores mínimos que tiene que indicar el plano. Primero, como mencioné, las distancias de separación en el plano. Aquí definimos que eran 2.85 metros al muro, y entre la columna 1 y la columna 2 son 5.71. Solo se marca la distancia en una columna. Se sabe que esta distancia, todas son iguales. Y al final de la última luminaria al muro, repite la misma mitad de distancia, que serían otra vez los 2.85 metros. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 6, las 7 columnas. Lo mismo va a ocurrir con lo que son los renglones. Aquí tenemos el renglón 1, el renglón 2, el renglón 3 y el renglón 4. Entonces, la distancia que obtuvimos fue 2.5 metros a la primera. Si se fijan, está acotada al punto central de la luminaria. Entonces son 2.5 metros al muro, y entre renglones tenemos 5 metros. Estos son 5 metros, 5 metros, y al final, entre la última lámpara y el muro, repite un medio de la distancia, que serían 2.5 metros. Entonces, con que etiquetemos la distancia de la columna al muro, la distancia entre columnas, la distancia al muro de los renglones y la distancia entre renglones, tenemos las acotaciones necesarias para la especificación del proyecto en cuanto a separación. Y si vemos aquí, pues serían 4 por 7, tenemos las 28 luminarias. Debemos tener especificado el símbolo. Es un símbolo diferente para cada tipo de luminarias. Aquí pues solo tenemos una. Y en la simbología del plano debemos especificar todos los datos de la luminaria. Yo aquí puse algunos. Modelo, entonces es una luminaria Hi-Fi básico. La potencia es una luminaria de 100 watts.
la tensión de suministro en la alimentación. En este caso es una balastra que es de 100 a 305 volts. El grado de protección es una luminaria con un grado de protección IP65. La temperatura de color, que son 6000 K. La marca, en este caso MAG. Y el número de catálogo es un L5885-330. Entonces, en la simbología deben aparecer todos estos datos, por lo menos. Podemos agregar algún otro que consideremos importante, como por ejemplo decir, bueno, el flujo luminoso también. Entonces, yo aquí agregaría el flujo luminoso y puedo poner, en este caso, que son 11.000 lúmenes. O cualquier otro dato que considere importante. Entonces, esto es en cuanto a las lámparas, lo que debe de llevar el plano. En el símbolo, todos los datos, la distancia de separación entre columnas, renglones, la distancia de separación a las paredes y la ubicación de las luminarias. Faltaría adicionar lo que corresponde a la instalación eléctrica. Y como último paso, necesitamos verificar que nuestro diseño cumpla los requisitos que establece la normatividad y que planteamos al inicio del problema. El primero es la densidad de potencia eléctrica. Pues sabemos que no lo exige la NOM 07 de la Secretaría de Energía. Y que habíamos dicho que eran 10 watts por metro cuadrado el límite. Para calcularlo, la fórmula de la DPA, obtenemos de la carga total conectada, que son 28 luminarias de 100 watts entre los 800 metros cuadrados, que es el área o la superficie que estamos iluminando en el almacén, y eso nos da un total de 3.5 watts por metro cuadrado, lo cual quiere decir que es correcto. Ahora, el nivel de iluminación, podemos calcular cuál sería la iluminación inicial. La iluminación inicial se puede calcular con el factor de pérdida de luz dejándolo igual a 1. Es decir, cuando el sistema está nuevo, no se ha perdido luz por ninguno de los motivos de suciedad, pérdida de flujo luminoso de la lámpara, y en este caso el factor de balastro, como es 1, pues no, desde el principio tenemos el 100% de la iluminación. Entonces, de la misma fórmula que usamos para calcular las luminarias, despejamos la iluminancia. Entonces tenemos el flujo luminoso de 11.000 de la luminaria, una lámpara, el coeficiente de utilización de 0.86, el factor de pérdida de luz de 1 y las luminarias que instalamos, que fueron 28. Todo eso queda dividido entre los 800 metros cuadrados. Nos da un total de 331 lux. Esta es la iluminación que veríamos al inicio. En caso de que la lámpara o luminaria tenga factor de balastro, aquí en lugar de 1, pondríamos el factor de balastro, porque como este sí es desde inicio, sí nos afectaría el flujo inicial. Luego la iluminación esperada, ya una vez que hayan transcurrido meses o un año o dos de usar el sistema, en este caso hasta los 3 años, que es el primer mantenimiento o limpieza, puesto que tomamos en cuenta ese periodo de mantenimiento, cerca de esos 3 años, esto es lo que obtendríamos. En la misma fórmula sustituimos y solo que ahora sí usamos el factor de pérdida de luz que calculamos, que es de 0.6. Con el 0.6 obtenemos 199 luxes. Entonces, pues aquí también es correcto contra los 200 que estábamos esperando. Finalmente, los diseños se validan en alguna herramienta como la que hemos estado viendo, que es la de Visual Lighting. Corremos la simulación y obtenemos aquí la densidad de potencia para la zona 1, que es el almacén. Nos da 3.5 watts por metro cuadrado.
es el mismo valor del cálculo. Y calculamos el valor de iluminancia media y nos dice que son 201.3. Entonces vemos que es correcto nuestro diseño. Tiene aquí abajo nos muestra la uniformidad, que es buena. Y visualmente también podemos evaluar el efecto si ejecutamos el render en la aplicación. Y pues vemos que esta luminaria, como tiene poca iluminación hacia el techo, pues vemos que aquí del nivel de las luminarias hacia arriba vamos a tener sombra. El resto de la superficie se ve pareja, y aquí vemos cómo vamos a ver la iluminación en los muros. Y aquí vemos el nivel de iluminancia. Cambiando la opción de desplegado del render, vemos cuál es el nivel de iluminancia. Y pues en las orillas es ligeramente menor. Y tenemos aquí unos puntos en la superficie del muro con un nivel mayor. Y en la parte de arriba, pues prácticamente vamos a tener poca iluminación. Entonces, con esto ya evaluamos a través del software que nuestro diseño quedó en el valor deseado, y con eso concluimos el mismo.